Eh, para, para ello, para impartir esta conferencia, tenemos con nosotros a José Luis Peña Monet, que nos va a hablar de la evolución de laderas durante el Holoceno superior desde una perspectiva geoarqueológica. Para los que no conozcáis a José Luis, pues es catedrático de Geografía Física en la Universidad de Zaragoza, actualmente jubilado y recientemente ha sido nombrado académico de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza, ¿no? Mm, Sus temas de investigación se han centrado en, en la geomorfología, la cartografía geomorfológica, la geoarqueología, el estudio del cuaternario, la geología del cuaternario, y todo ello centrado en medios áridos y semiáridos, ¿no? En cuanto a su zona de trabajo, pues ha trabajado sobre todo en el noreste de la península ibérica, en el triángulo ese constituido por el Valle del Ebro, la cordillera pirenaica, la ibérica y la costero catalana, en todo ese eh, el sector de la península ibérica, y también ha trabajado en Grecia y en el noroeste de Argentina. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y es autor de más de 500 publicaciones. Tengo aquí, he estado buscando un clásico que era un pequeño librito sobre la evolución geoarqueológica del Cerro del Castillo del río Alfambra, ¿no? Que es una referencia, digamos, básica para cualquier geoarqueólogo, o bien este otro libro que recordará José Luis, a ver si, no, no sé cómo se... Hay los aluvionamientos de los llanos Sí, sí, leridanos, ¿no? Que era el curso de iniciación a la geoarqueología, porque sí. José Luis ha sido secretario durante muchísimos años del curso de Geología Práctica de Teruel y luego ha sido director del curso de Geografía Física de Teruel Albarracín, ¿no? Y además ha sido director del curso de Geoarqueología de Lleida y, bueno, ha sido secretario fundador de la Sociedad Española de Geomorfología y ha sido, no sé si es en este momento, vicepresidente del Working Group on Geoarchaeology de la internacional, de la Asociación Internacional de Geomorfólogos, ¿no? Y bueno, como hecho destacable, digamos, en el panorama nacional, pues eh, contribuyó al número monográfico doble del Boletín Geológico Minero del IGME, dedicado a la geoarqueología, que tuve ocasión de coordinar junto a Paco Borja, y en ese número, que había, me parece recordar, 18 trabajos, pues el suyo fue galardonado con el premio Manuel Fernández de Castro al mejor artículo del año 2018. Por lo tanto, como veis, es un referente nacional e internacional en cuanto a estudios de geoarqueología, y nos va a deleitar con una charla que os va a tener pues seguramente, vamos, estoy convencido, muy atentos, porque siempre lo que cuenta él es muy interesante. Cuando quieras, José Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación de la Comisión de Geoarqueología, que ni sabía que existía, y ahora ya sí, de la Sociedad Geológica de España. Y bueno, y agradezco la presentación de Jesús Jordal, que conozco ya de muchos años en estos temas geoarqueológicos. Para mí es un placer tener esta oportunidad de hablar en este marco de la Sociedad Geológica sobre aspectos en los que venimos trabajando, sobre todo en medios semiáridos, que es lo nuestro,
en el nordeste de la península, bueno, y en otros lugares de Grecia, efectivamente, y desde hace 10 años también mucho en el noreste argentino, en zonas también de características relativamente similares, áridas, semiáridas, ¿no? Normalmente formando parte de grupos, no solo de geógrafos, arqueólogos, sino también geólogos, edafólogos. Normalmente son grupos interdisciplinares de distintas características y que, bueno, yo creo que han ido dando bastante de sí, sobre todo muy interesados en la evolución de los paisajes geomorfológicos y sobre todo del Holoceno, especialmente, aunque también he trabajado en algunas cosas de Pleistoceno, de Paleolítico, etcétera, ¿no? Bien, para nosotros realmente la metodología de trabajo se basa especialmente en la búsqueda de registros geoarqueológicos, empezando a partir de cartografía geomorfológica, de perfiles geoarqueológicos. Aquí tenemos un esquema de cómo es esa metodología, que al mismo tiempo pues, van combinados con trabajos arqueológicos de prospección e incluso de excavación arqueológica. La búsqueda, sobre todo por nuestra parte, es la de indicadores, tanto sedimentológicos como geomorfológicos, indicadores antrópicos, cronológicos, paleoambientales, todo ello para obtener secuencias estratigráficas, generar etapas evolutivas que nos lleven sobre todo a unos objetivos que es la reconstrucción paleoambiental y al mismo tiempo crear modelos geoarqueológicos que puedan ser aplicados a nivel regional. O sea, normalmente no, bueno, hacemos estudios de lugares aislados, pero la idea principal es de conseguir ámbitos de una cierta amplitud como para poder ser aplicado el modelo con mucha más carácter general, ¿no? Con mucho más generalización. Realmente, uno de los aspectos que en mi caso sobre todo considero más interesantes es el estudio de las laderas. Por eso voy a hablar de ello. Fue el tema que presenté para la entrada en la Real Academia, aunque lo he bueno, combinado para que tenga mucho más geoarqueología y evitar pues, salirme, ¿no?, hacia otros ámbitos que no sean laderas del nordeste de España y en medios semiáridos. Sobre todo las laderas, pues, todo el mundo sabe, ¿no?, son las formas de conexión entre divisorias o cornisas superiores y los fondos de valle, y son formas que presentan una respuesta muy rápida ante cualquier cambio ambiental o cambio por acción antrópica, sobre todo en medios semiáridos. Ahí tiene una respuesta mucho más efectiva. Además, tanto su morfología como las características sedimentarias de estas laderas son muy buenos indicadores paleoambientales, de manera que la intención es también llegar a este tipo de reconstrucciones de paleoambientes. De manera que son muy importantes las laderas para crear un marco evolutivo, incluso para las pequeñas fluctuaciones del Holoceno y sobre todo del Holoceno superior, que es en lo que me voy a centrar especialmente, y con la dinámica que se crea con intervención humana en el paisaje. Hay una serie de factores que también todo el mundo conoce, ¿no?, que influyen en la ladera como sistema de funcionamiento, unos factores endógenos, unos factores exógenos. Bueno, los endógenos son simplemente, bueno, el sustrato geológico con su estructura, su composición química, su grado de permeabilidad, etcétera, y bueno, su litología, por supuesto, y unos factores externos en donde el clima pues, tiene el papel dominante, y especialmente para lo que nos interesa porque genera una acción decisiva en las laderas en forma de generación de suelos y de vegetación, de cobertura vegetal. Bien, todo ello, en definitiva, va a influir
en llegar a momentos de estabilización de laderas y fases en las cuales las laderas se destabilizan. Todo está muy en función de esa cubierta vegetal especialmente, de tal manera que aquí influyen tanto ese factor climático como el factor antrópico y especialmente en el Holoceno superior, en el cual me voy a centrar. Y esa acción sobre todo está relacionada con si predomina la escorrentía superficial, en cuyo caso se genera erosión, o bien hay una cobertura vegetal capaz de evitar esa erosión, esa escorrentía y domina la infiltración. De manera que esos dos aspectos vamos a ver un poco cómo funcionan a nivel evolutivo. Una ladera estabilizada es una ladera que tiene una cobertura vegetal, tiene una superficie de cobertura edáfica que mantiene esa cubierta vegetal y es muy propia de ambientes climáticos en donde la humedad permite ese tipo de escenario y sobre todo lo que se crean son laderas regularizadas o estabilizadas, regularizadas en cuanto a su morfología, en su forma regular, pero lo que es una ladera estable, estabilizada, en la cual los procesos son muy escasos, son muy débiles, y donde el factor climático domina, que sería un poco el esquema que tienen la pequeña gráfica de la izquierda sobre la acción antrópica. Esa H significaría acción humana, ¿no? Bien, esto sería una ladera estabilizada, por ejemplo, que empieza a generarse ya incisiones, pero que ha tenido pues una regularización y aún se conserva relativamente bien. Son laderas en donde predomina la soliflusión, de tal manera que dominantemente tienen un contenido, como las dos imágenes que se ven en la parte inferior, en donde pues, hay una gran cantidad de material fino y que engloba gravas, sean rodadas, como en la imagen de la izquierda, o cantos angulosos, como en la derecha, pero que en definitiva pues, son las típicas de una ladera solifluidal. Estas laderas llega un momento que por una cuestión sobre todo climática, o por lo menos iniciémoslo así con la acción climática, puede llegar a inestabilizarse. Es decir, se puede pasar a una situación en donde ese predominio de la infiltración del agua pasa a dar un primer plano a la escorrentía superficial, o por lo menos hay una cierta combinación de ambas, de manera que estamos cambiando un ambiente más seco, en el cual, bueno, es muy importante el cambio de vegetación, pero normalmente también es habitual que haya una intervención humana. Por eso en la gráfica hay como una similitud en cuanto a la presencia, ¿no?, de ambos en el cambio general de la ladera. Es decir, pasamos a una ladera inestable, en la cual ya hay unos procesos muy activos. Aquí tendríamos una ladera que estuvo estabilizada, se ve bien por el perfil general que tiene, pero donde ya vemos una acción de la escorrentía superficial muy intensa que se va a ir generalizando y que va destruyendo la anterior fase de estabilización que se había generado. Por supuesto, se puede llegar a una situación en donde la acción humana sea ya dominante, que es muchos de los casos que vamos a ver, sobre todo en la depresión del Ebro, en donde vamos a centrarnos sobre todo, en donde pasamos a una inestabilidad total, una erosión generalizada, lo que llamamos una morfogénesis acelerada, en donde ya la infiltración es muy escasa, sobre todo si son litologías muy impermeables, si son materiales blandos, y domina toda esa actividad erosiva de manera, como digo, muy general. Bien, estos son procesos que se repiten habitualmente a partir de fluctuaciones en el clima o incluso fluctuaciones en el dominio de la actividad humana. De tal forma que sobre todo en el Holoceno superior, donde más claramente encontramos esta sucesión de procesos. Teniendo en cuenta siempre que lo normal es que no se llegue a una situación en que desaparecen las estabilizaciones, sino que quedan laderas, como vemos en la imagen, es un lugar de la depresión del Ebro, en donde corresponde a un yacimiento arqueológico y en donde lo que domina
claramente es la erosión, destruyendo el yacimiento, que por supuesto ya no existe, y cuyos restos solamente se conservarán en esa ladera regularizada. Hay una fase muy importante que llamamos S2, Slope 2, que veremos que es la dominante para estas épocas y de la que haremos mucha referencia a partir de este momento. También hay que tener en cuenta que en la zona templada, en la nuestra, en el hemisferio norte, tendríamos una disimetría en la evolución de las laderas. En el hemisferio norte sería unas laderas más húmedas en la orientación norte, en la umbría, en definitiva, en el hemisferio sur al revés, pero que lo que va a crear es una gran diferencia en la conservación, sobre todo de las estabilizaciones, que se pueden generar en las dos laderas, en las dos orientaciones, como un poco se ha reflejado en la figura de la parte inferior, pero que luego, a la hora de la inestabilidad, puede llegar a conservarse en la ladera norte. Bien, eso se generaliza, de manera que eso permite que haya casi siempre alguna ladera relicta, sobre todo en el lado norte, que permite que podamos estudiar algunas de las fases antiguas de estabilización. Vemos aquí otro ejemplo. Claramente la disimetría norte-sur en este tipo de relieves torriculares, en donde la ladera norte aún conserva su morfología regularizada y que ha desaparecido en las laderas meridionales, donde también existió, porque tenemos siempre algún testimonio que nos habla de esa existencia. Y voy a hablar de varios tipos de laderas, desde un punto de vista geoarqueológico, porque cada una de ellas reúne una serie de peculiaridades en cuanto a la forma de llegar a su reconstrucción, conocer cuál ha sido su evolución y cómo ha pasado por fases estables e inestables que nos van otorgando información. Una es la de las facetas triangulares, los talus flatiron, que corresponden a unas laderas relictas de una forma triangular de la que se pueden conservar más de una etapa. Aquí vemos con el número 1, con dos etapas, una en rojo y otra en color naranja, laderas superpuestas en donde justamente las mismas etapas lo que se conservan es superpuestas. Vemos en el número 2 el color rojo y encima el color naranja, que sería otra situación interesante. En tercer lugar, laderas de bloques y finalmente formas mixtas, que sobre todo son mixtas entre la ladera, está mal puesto, entre la ladera 1 y la ladera 3, sobre todo mixtas en ese orden. Bien, supongo que la mayoría conocen lo que es un talus flatiron, son esas formas triangulares en las cuales se conserva una ladera tras pasar por un inicio de una fase inestable. Vemos en el esquema superior la ladera estabilizada con una acumulación que recubre completamente, que tendría vegetación, aunque no esté pintada, y que su punto de debilidad suele ser el contacto de la parte superior de la ladera con la cornisa, con el escarpe que hay en la parte alta. Es la zona de más pendiente, es la zona de menos acumulación habitualmente y donde suele comenzar la mayoría de las incisiones. Eso lo que hace es que se ramifique de una manera importante esa parte superior y que genere una separación, una individualización, ¿no?, de la ladera respecto al escarpe y que adopte esa forma rectangular entre dos incisiones consecutivas, ¿no? Bien, eso se puede repetir en el tiempo, es decir, lo habitual es que estas facetas triangulares, estas regularizaciones seguidas de incisión, se vayan repitiendo, cada una debido a un momento favorable a la regularización y posteriormente a la incisión. De manera que tendríamos en este esquema 3 fases de regularización, es decir, 3 momentos de laderas estables debido a condiciones ambientales favorables y otros momentos intermedios en donde domina la acción de la incisión. Claro, eso tiene una relación muy clara, supone un retroceso de los escarpes a medida
que va evolucionando este conjunto de laderas triangulares y al mismo tiempo tiene un significado paleoambiental. Es decir, que cada una de ellas, cada una de las regularizaciones sería una etapa fría, sobre todo húmeda, o relativamente fría también, y separada por ambientes templados, cálidos, secos. Lo importante es tener en cuenta que realmente las regularizaciones, las estabilizaciones, no se crean por la acción humana. Es decir, las estabilizaciones solamente se generan por acción climática, mientras que las incisiones pueden ser climáticas y pueden ser antrópicas. Y lo más normal es que sean, lo más habitual, que sea una combinación de ambos factores, ¿no? De ambas acciones. Vemos aquí otro ejemplo, un ejemplo muy concreto, en un lugar de la depresión del Ebro, en el Valle del Cinca, en donde vemos 4 etapas de laderas. Solemos numerar las más recientes como 1 y las más antiguas con X, con el número, porque habitualmente la 1 y la 2 suelen estar presentes, mientras que las demás, pues, no sé, a veces hay 4, a veces hay 5, llega a haber hasta 8 en algunos lugares, pero es más difícil numerarlas de más antiguo a más reciente, por eso verán las más recientes como 1, aunque lo lógico sería al revés, ¿no? Bien, en este caso aquí tenemos la ladera 1, S1, la ladera S2, que son las que corresponden al Holoceno superior, por lo tanto, los que vamos a hablar más detalladamente. Antes hemos hablado de la ladera S2, pues la ladera S1 es más reciente, porque lo que tendríamos es la 4, la más antigua, hasta la 1, la más reciente. Vemos otro ejemplo del mismo Valle del Cinca, en donde podemos apreciar la disposición de estas formas triangulares. Y entonces tenemos que pensar que realmente estamos hablando de 4 etapas de estabilización separadas por etapas inestables. Por lo tanto, con una alternancia climática o, en las más recientes, puede haber en las incisiones acción antrópica. Claramente, la ladera S1, que todavía se puede conservar, todavía pegada a la cornisa, puede conservarse, corresponde a la pequeña edad del hielo. Es decir, que es una etapa muy reciente. Y la ladera S2 iremos viendo que corresponde a una fase climática también muy concreta. Antes hablaba Chus Jordá de Cerro Castillo Alfambra. Bueno, realmente fue un buen ejemplo para empezar a trabajar en estos temas. El Valle del Río Alfambra se caracteriza por una serie de muelas, de calizas neógenas y arcillas rojizas que ven aquí también neógenas. Bien, ese tipo de relieve es el característico de esta cuenca de Teruel, de Alfambra Teruel, y en la cual, pues, bueno, las cornisas son de calizas, en este caso calizas y yesos, y los taludes, las laderas, se generan sobre el material arcilloso. Pero pueden ver que hay un recubrimiento en algunos sectores que corresponde a lo que está dibujado en verde en la figura de abajo, que son, en algún caso, talus flatiron triangulares, los que se ven a la derecha, de la etapa S2. Y entonces, claramente, lo que tenemos es una doble situación. Tenemos unas laderas regularizadas y unas laderas en donde lo que domina es la incisión, que es lo que domina en el momento actual. Bien, lógicamente, esas laderas S2, de las que se ven que se conservan estos retazos, son anteriores a la incisión, por supuesto. De manera que tendríamos esa doble de ciclo del que estábamos hablando. Bien, en este caso, en este primer estudio que se publicó creo que en 1981, sobre todo se ponía énfasis, se realizó una excavación en la ladera, cosa que costó bastante hacer entender pues, a un arqueólogo, ¿no? Que quisiéramos excavar en algo que no estaba in situ, pero realmente la ladera es que contenía una gran cantidad de cerámicas de la Edad del Bronce y era una ladera al pie de un cerro testigo que en la parte superior no tiene ningún yacimiento de la Edad del Bronce, solamente un castillo, restos de un castillo medieval. Entonces, claro, aquí lo interesante era que realmente estudiando la ladera podíamos conocer realmente
la evolución del cerro desde la edad del bronce, porque en el esquema que ven abajo a la derecha, eso correspondería a la fase de acumulación durante la edad del bronce y la edad del hierro, lo que ven en color más oscuro, y lo de la parte superior es de época ibérica, que tampoco tiene yacimiento en la parte superior, sino que todos los restos materiales están dentro de estas acumulaciones de ladera. Mientras que la ladera inferior, con material del bronce, está generada por procesos de soliflusión, la ladera superior es ya debida a procesos de incisión y transporte por arrollada bueno, contiene materiales, algún material residual del bronce, lógicamente, pero sobre todo ya materiales ibéricos. De manera que existe una separación muy clara de dos fases. En época ibérica ya empieza la incisión generalizada en este tipo de relieves. Hay una mayor presión antrópica y al mismo tiempo hay un cambio ambiental a condiciones más secas que las que se generaron durante la fase de la edad del bronce-hierro, que es el evento que pone aquí Bond 2.8, que corresponde a esa fase climática, fase fría de la edad del hierro, como se conoce también habitualmente. Bien, vemos otro ejemplo también de casi ya de esa misma época en el Valle del Cinca, en la confluencia Cinca-Segre, en donde hay una serie de relieves residuales muy interesantes con gran cantidad de yacimientos de la edad del bronce y del hierro y que posteriormente se ocuparon pues muchísimo menos, porque lo que se generó es una alteración muy notable por acción antrópica. Durante la edad del bronce se generan las laderas que llamamos S2. Pueden ver en la figura de abajo a la izquierda la regularización de la ladera con una incisión natural posterior y un detalle del contenido, lo que contiene, además de materiales de la parte alta del cerro donde hubo un yacimiento, que ya no hay, pues lo hay incluso un asentamiento de la edad del bronce, una ocupación dentro de la tapado, cubierto completamente por esa ladera, de manera que claramente es esa ladera del evento 2.8. Bueno, otro ejemplo más al sur, estamos ya cerca de Guadalajara, pero muy similar. Es decir, la evolución tiene una generalización bastante clara. Esto es la muela de Alarilla en el río Henares, al norte de Guadalajara, con laderas que ven en la figura superior bien triangulares, son talus flatiron, que vemos el contenido de una de ellas, es la ladera S2, porque tiene, ahí ven una cerámica, la del bronce, y podemos ver otro ejemplo en la cual hay mucha más material de la del bronce, corresponde ya no a un yacimiento en la parte alta de la muela, sino a uno situado ya en la zona intermedia, y que lo que ven remarcado en azul son cerámicas, bueno, y también carbones, otros materiales, y que ven ahí una datación que corresponde, es una fecha calibrada, 2700, 2300, es decir, a la edad del bronce, y que correspondería a esta etapa de regularización. Claro, en muchos de estos casos, en todos los que acabamos de ver, realmente no existe el yacimiento. De manera que la única información que podemos obtener proviene siempre de estas laderas regularizadas. En muchos casos, además de la ladera S2, está también la ladera S1, que a veces tiene también su interés, porque si hay una evolución posterior, por ejemplo, un yacimiento medieval en la zona superior de ese mismo relieve, pues bueno, la ladera S1 puede contener materiales también de una fecha posterior a la que estamos hablando. Bien, esto es un yacimiento, la del Hierro, en el río Cinca, también en la provincia de Huesca. La Codera, un yacimiento muy importante, se conserva muy bien todo su urbanismo, su muralla, etc. Pero el estudio de las laderas lo que permite, ahí ven que están separadas en colores verdes, ladera S2 correspondería a esa etapa de la edad del bronce, hierro, y ladera S1, pequeña edad del hielo. Entonces la ladera S2 contiene materiales no solo de la edad del hierro, del yacimiento, sino también de la edad del bronce. De manera que estudiando esas laderas, lo que nos permite es saber que en realidad arriba
antes del yacimiento de la Edad del Hierro, que es el que se excava realmente, hubo también yacimiento de la Edad del Bronce, si no, no habría otra forma de conocerlo. No solo yacimientos, sino que incluso pequeñas ocupaciones, como el que hay en la figura de abajo, con esas cerámicas que corresponderían a la del Bronce, y que es una ocupación in situ, pero muy residual, y cubierta por la ladera S2. Bien, de manera que evolutivamente, a base de estos cerros y de otros lugares estudiados, conocemos que los yacimientos del Calcolítico, por ejemplo, o sea, anteriores a la del Bronce, el paisaje característico era o sea, no existía la regularización S2 y por lo tanto lo que dominaba es un paisaje acarcavado, de manera que los yacimientos que hemos estudiado del Calcolítico básicamente se apoyan directamente sobre materiales arcillosos, sobre la roca, en definitiva, acarcavada, y quedan cubiertos por la ladera S2. Es decir, la ladera S2 en muchos puntos está ya sobre materiales del Calcolítico y contiene toda esa información de la del Bronce, de la del Hierro, que de otra forma, ya digo, no conoceríamos. Y a partir de época ibérica y sobre todo época romana, comienza la etapa inestable de la ladera por acción antrópica, también por el cambio ambiental que existe a partir de ese momento y que va a durar pues todo el periodo romano y parte del medieval, hasta que en la pequeña del hielo se forma una nueva regularización, lo que vemos en amarillo, en el cuarto de los esquemas, que bueno, que posteriormente, a partir sobre todo del siglo ya XIX, comenzará a ser incidida por barrancos y en muchos casos se generan también talus flatiron, es decir, son muy pequeños, muy iniciales, pero existen en bastantes casos. Bien, esta figura que aparecía al principio de la charla, tenemos la ladera S2 que se conserva sobre todo porque es orientación norte. Entonces ahí tenemos un resto de la ladera S2, pero fíjense que en el lado sur, que sería el de la derecha, hay una ladera S1 con formas triangulares, porque en realidad lo que ha ocurrido es que la ladera S2 originalmente estaba por todo el cerro, porque tenemos otros restos de pequeños talus S2, pero a partir de una fase inestable posterior comienza la decisión de la ladera sur y en la pequeña del hielo se vuelve a iniciar una nueva regularización, la ladera S1, que aparece ya nuevamente incidida. Es decir, los procesos son rapidísimos, la respuesta, y por eso es muy interesante el estudio de laderas en medios semiáridos, las respuestas son rapidísimas. Y si nos dejan testimonios, pues lógicamente son doblemente interesantes. Vamos a ver unos ejemplos de monegros en un ámbito, esto sería la parte de Sierra de Alcubierre, en la parte sur del esquema, el valle del río Alcanadre y Flumen, y bueno, vamos a hablar de una serie de puntos, de yacimientos que aparecen ahí señalados en el entorno de estos valles que están en la parte norte de Alcubierre, o sea, en Monegros Norte. Todo el mundo, supongo, sabe que es un ambiente realmente árido, es un medio semiárido, precipitaciones en torno a 300, 350 milímetros anuales, de tal manera que bueno, el dominio es de características de paisajes semiáridos y en los cuales, por ejemplo, aquí vemos un esquema que corresponde al piedemonte de la Sierra de Alcubierre hacia el río Alcanadre, donde ha habido pues, una serie de generaciones de piedemontes, de glacis, que realmente luego la incisión posterior del río Alcanadre y de toda la red de barrancos ha convertido en cerros residuales. De manera que ahí tenemos todo un escenario de cerros muy interesantes que suelen conservar en muchos casos restos del glacis compuesto de materiales calcáreos de la Sierra de Alcubierre. Es decir, aquí hay dos formaciones, la formación Alcubierre, que sería calizas de la Sierra de Alcubierre, la formación que se denomina Sariñena, todas miocenas, las dos, que son materiales arcillosos. Entonces, sobre esos materiales arcillosos tendremos los glacis cuaternarios, pleistocenos,
que están fuertemente encostrados por costras calizas, de tal manera que constituyen capas resistentes. Aparte de eso, la formación seriana también tiene paleocanales de arenisca, que serían en el esquema, todos se ven más en el esquema de abajo, serían los niveles rojizos que hay ahí marcados, que corresponderían a esos paleocanales. De manera que los cerros o tozales, como se denominan en la zona, pasan por este tipo de evolución que ven abajo. Es decir, cerros de un cierto tamaño, a veces mesas incluso, de glacis encostrados que dan las cornisas, que van disminuyendo de tamaño a medida que va evolucionando las laderas, a convertirse en cerros residuales que acaban desapareciendo, y si hay un paleocanal, pues llega a generarse una nueva generación de cerros con la cornisa, la capa superior correspondiente a las areniscas de paleocanal, que luego pues van quedando cada vez a tamaño más pequeño hasta que también desaparecen. Bueno, pueden aparecer otros paleocanales, es decir, que hay una evolución larga, pero dominantemente eso sería el tipo de procesos por lo que pasan todos los cerros de ese sector. Entonces, una vista, por ejemplo, de la zona que se denomina Jubierre, que es este sector de Piedemonte de la Sierra de Alcubierre, está dominada por diferentes cerros que corresponden a diferentes niveles de glacis a distintas alturas y que quedan como relieves residuales y otras veces de paleocanales. En el mapa geomorfológico vemos las dos zonas. En la parte sur del mapa, en color naranja, lo que vemos son las calizas, los relieves de calizas de la formación Alcubierre, que dan los relieves dominantes. En verdes y amarillos estaría el Piedemonte. Los amarillos son los restos de los glacis pleistocenos, que tienen algún sector de cierta amplitud en la parte noroeste del mapa, pero normalmente son cerros residuales. Y lo que ven en verde son fondos de valle también holocenos. O sea que el Holoceno ocupa una extensión considerable. Esos puntos rojos son algunos de los cerros analizados, estudiados, y que además corresponden con yacimientos arqueológicos. En realidad no son yacimientos arqueológicos, sino lugares donde hay laderas, donde hay información, que contienen información que permiten reconstruir la existencia de antiguos yacimientos arqueológicos. Vemos aquí un ejemplo. Es muy frecuente encontrar cerros que ya han pasado una situación en que ha desaparecido todo nivel duro y se quedan convertidos en unos cerros de arcillas residuales, en donde cuesta entender que allí hubiera algún yacimiento en algún momento de su evolución. Bien, como decía, lo que solemos hacer es mapas geomorfológicos detallados, sobre todo desde que usamos drones. Entonces, ya ven aquí la escala que hay abajo son 50 metros. Y realmente son de mucho detalle porque lo que se conserva de laderas en muchas ocasiones son de tamaño mínimo. Lo que vemos en el mapa, tenemos las formaciones de color anaranjado, son arcillas, y lo que queda sobre todo son unos restos en color verde que corresponden a laderas. Son laderas muy residuales, corresponderían a estabilizaciones. Tenemos tres. La que vemos en color verde más oscuro es más antigua de la edad del bronce. Esa normalmente tenemos algunas dataciones y corresponden a Younger Dryas en la mayoría de los casos, pero algunas pueden ser pleistocenas, incluso pleistoceno superior. La que nos interesa son los otros dos colores verdes, es decir, el verde más clarito correspondería a la pequeña edad del hielo y los otros verdes, que hay varios afloramientos triangulares, serían talus que contienen cerámicas de la edad del bronce. Es muy interesante tener en cuenta que estos cerros arcillosos tienen laderas que están compuestas de fragmentos de caliza. Es decir, realmente en la zona ya no hay calizas en este tramo, ¿no? En este sector de la formación sariñena. Y las calizas provienen de los glacis que habían coronando los cerros originalmente. De manera que podemos reconstruir, como se ven en los esquemas de la derecha, en los cortes transversales, que claro, esta ladera S2, que seguía el verde de color intermedio, esas laderas S2 contienen
fragmentos de caliza porque provienen de la cumbre del cerro que estaba formada por un glacis, que ya no está, y contienen cerámicas del yacimiento que había en ese glacis que tampoco está. De manera que la manera de reconstruir el paisaje geomorfológico y arqueológico es realmente esa base de estudio de esas laderas. Bueno, vemos aquí en este mismo cerro, en una vista oblicua aérea, los restos de las laderas S2 y la ladera S1 de la pequeña del hielo, muy residual, la ladera S1, pero que también debió ocupar una gran parte de esa evolución. Fíjense que estamos hablando de un cerro que estuvo ocupado en la Edad del Bronce. Las fechas que tenemos son en torno a 1600, 1450 antes de Cristo. Es decir, que realmente en 3000 años realmente ha habido una evolución rapidísima hasta la situación que vemos en la actualidad. En algunos de estos lugares hacemos alguna limpieza de perfiles. En este caso vemos en el perfil de abajo, bueno, la constitución, hay pues elementos del antiguo yacimiento, fragmentos de carbón, huesos, mucha cerámica y, bueno, a veces molinos, en fin, toda esa serie de restos de esta época, y sobre todo corresponden a Edad del Bronce y Edad del Hierro. Bueno, otro cerro similar, una vista oblicua, también un cerro arcilloso, es otro de los llamados pedregales, y ven a la derecha, en esa fotografía más pequeña, lo que sería uno de esos pequeños talus, Flatiron, compuestos de calizas, hasta el punto de que realmente las arcillas que forman, las arcillas de la formación sariñena, son de alto contenido en sales sódicas, además, de tal forma que la vegetación está muy restringida a halófilas capaces de vivir en ese ambiente, pero los fragmentos de ladera, como se componen de calizas, pueden dar lugar a otro tipo de vegetación que permite, ¿no?, otras formaciones adaptadas a las calizas. Y hasta ese punto se pueden diferenciar perfectamente lo que sería el cerro en sí, ¿no?, el entorno, y lo que quedan de esas antiguas laderas que provenían de esos glacis del antiguo yacimiento. Entonces, eso es lo interesante, el llegar a reconstruir no solo el yacimiento, sino incluso la morfología, ¿no?, que tendría originalmente esos cerros. Que vemos otro caso. Aquí la ladera S2 ocupa una buena extensión todavía. Vemos en un corte transversal, la fotografía es como un corte transversal de las dos laderas residuales. Y, bueno, de nuevo es un cerro con niveles de areniscas y arcillas, y los verdes corresponden a la ladera S2 de la del Bronce, pues edad del Bronce, y la ladera S1 sería la de verde más clarito. Bien, en estos casos, toda esa información lo que nos permite es establecer un modelo evolutivo, no solo con estos cerros, sino en realidad estudiamos muchísimos más. He puesto algunos ejemplos solo. Todo empieza con en este caso, ¿no?, de unos glacis pleistocenos que tienen sus laderas, a medida que se van generando la incisión, laderas que van retrocediendo con etapas de estabilidad y etapas de inestabilidad, hasta quedar reducidos a un cerro totalmente residual con unas pequeñas laderas que nos dan testimonio de esa evolución. Hay que tener en cuenta que, claro, los perfiles de esas laderas nos permiten reconstruir aproximadamente, prolongando el perfil, sería el esquema que tienen en la izquierda, la anchura, ¿no?, que tendría el cerro cuando fue ocupado, puesto que sería la ladera que tiene esas cerámicas del Bronce, la altura incluso, porque además al lado tenemos cerros que aún pueden conservar ese mismo nivel de glacis, o sea que conocemos sus alturas perfectamente, la constitución que tenía la zona alta de ese yacimiento, las pendientes, ¿no?, que tenía, y la cronología. Es decir, que son una serie de datos pues muy interesantes para un lugar donde realmente
antes de realizar estos estudios no había ningún yacimiento arqueológico, y ahora pues hay entre 25 y 30 en este momento. Bien, otro tipo de laderas muy interesantes, aunque siguiendo con el mismo tipo de evolución, son laderas superpuestas. Claro, una ladera se puede generar sobre un sustrato geológico cualquiera, pero en muchos casos se generan sobre otras laderas anteriores, lo cual es siempre muy interesante porque de alguna manera las protegen a las más antiguas. Puede ocurrir en algún caso un yacimiento, en este caso en Teruel, en la depresión del Jiloca, en Teruel. Tenemos una ladera de la etapa S2 con materiales de la del bronce, como ven en el esquema de abajo, y que está sobre un derrubio estratificado de ambiente periglaciar, que corresponde a otra etapa de ladera anterior, que normalmente en esta zona corresponden, en este momento tenemos ya dataciones de estos derrubios, corresponden al Holoceno inferior y medio. Pero más interesante es cuando tenemos superposiciones de estas laderas S1 y S2. Aquí tenemos un yacimiento arqueológico en un espolón rocoso de una muela cerca de Zaragoza, en Muel, Peñanroque, en el cual aquí podemos ver en la imagen lo que es el espolón en la parte superior de las calizas y un pequeño foso que todavía se conserva y es lo único que hay de ese yacimiento en la parte superior, porque el resto está de nuevo en las laderas. Hay una cantera, una explotación de arcillas que nos permite ver perfiles. La ladera norte tiene todavía restos de la ladera posterior al bronce, la del hierro, contiene materiales de la del bronce sobre todo, y en la ladera sureste tenemos la ladera de la Pequeña Edad del Hielo, con incisiones posteriores a la Pequeña Edad del Hielo, muy recientes, y con conos en la parte final correspondientes al final de esas incisiones. Y en una de esas incisiones pues tenemos unos elementos que nos permiten saber que debajo de esa ladera de Pequeña Edad del Hielo está también la etapa S2. Vemos arriba un esquema muy simplificado de la ladera S2, sobre la cual posteriormente se coloca la etapa S1, una nueva ladera Pequeña del Hielo, de tal forma que tendremos esa superposición. Lo interesante de una superposición es que la ladera S2, que normalmente nos la encontramos muy residual, sin ningún suelo que suponíamos que habría en la parte alta, debido a las condiciones ambientales que tenía, pues normalmente pues ya no tiene ese suelo, pero si tiene una superposición puede conservar el suelo que tenía originalmente. Y es este caso. Entonces sabemos que la etapa S2 tiene un suelo, un paleosuelo, porque en este caso en el contacto, como ven en la figura, pone ladera S2, ladera S1, en las dos figuras, hay la ladera inferior que tiene otra tonalidad incluso, porque dominan materiales arcillosos en una ladera de tipo solifluidal, con materiales de la edad del bronce y del hierro, que cierra con un paleosuelo sobre el cual se colocó la ladera de la Pequeña del Hielo, de la cual tenemos una datación por termoluminiscencia de cerámicas del siglo XVII, o sea, correspondería a la segunda etapa húmeda que aquí diferenciamos en el ámbito pirenaico y de depresión del Ebro de la Pequeña del Hielo. Bien, son muy diferentes. La inferior corresponde a una fase húmeda solifluidal y tiene una pendiente bastante baja en esta zona. La otra tiene una pendiente, como ven en el esquema de abajo a la derecha, una pendiente mayor y con mucho carbonato, de manera que es una ladera blanquecina y formada por fragmentos de caliza completamente. Y tiene incluso algunos pequeños paleosuelos iniciales, pero muy poco desarrollados. Bien, eso sobre una gráfica climática del Holoceno nos permite situar esos talos flatirón, S2, S1,
como dos etapas que corresponderían una al evento Bond 2.8 del Holoceno superior y la otra a la pequeña edad del hielo, con incisiones intermedias. Una incisión anterior, que estaba hablando anteriormente, que antes de la ladera de la edad del bronce tendríamos en el Calcolítico una situación de ladera erosiva, correspondería a esa flecha azul y al evento 4.2, que es la fecha del Calcolítico, realmente en la región, en la cual corresponde en la zona a una fase seca, frente al evento al 2.8, perdón, que correspondería a una fase húmeda, seguida de esa fase, otra flecha, corresponde a una etapa donde domina la erosión, y finalmente la pequeña del hielo y la incisión reciente. Esa sería la evolución más característica de esa zona. Voy a poner otros ejemplos relativos a superposición, ¿no?, de laderas. En este caso hablaríamos de una segunda ladera, pero totalmente antrópica. En muchos de estos yacimientos, lo acabamos de ver, hay fosos defensivos. Desde la edad del bronce, durante la edad del hierro, en época ibérica, en época medieval, es decir, hasta épocas incluso muy recientes. Bueno, en este caso, en la figura de abajo, tenemos en la depresión de Teruel, nuevamente están las calizas de color blanco en la parte superior de estos relieves y los colores rojizos de las arcillas, formando las laderas, y se aprecia una manchita de color blanco que corresponde a una acumulación antrópica. Corresponde al material extraído de un foso, para excavar el foso defensivo, un poco siguiendo el esquema de la figura superior, de un yacimiento de época ibérica. Claro, ese yacimiento ibérico ya es posterior a la etapa S2, de tal forma que si vemos el dibujo de la derecha, resulta que el material del foso, que ahora está compartimentado por incisión, tenemos ahí dos fragmentos, ese material de color naranja se superpone a una ladera S2. Claro, esa ladera S2 ya no está en el relieve que acabamos de ver en la figura anterior. Se colocó ahí encima cuando todavía la ladera S2, vemos en los esquemas, los tres esquemas evolutivos, en el primero todavía no está el foso, en el segundo sería la edad del bronce, no hay yacimiento del bronce. Ya en la segunda de las figuras tenemos el foso sobre la etapa S2 que está empezando a erosionarse y finalmente queda el foso, queda el material del foso. ¿Por qué? Porque está formado por materiales carbonatados que quedan relativamente encostrados y se han convertido en una capa resistente, permite la conservación de la ladera S2. O sea que sabemos que en esa zona, a pesar de que no se conserva prácticamente la ladera S2, sabemos que sí que estaba la ladera S2. De manera que en este tramo concreto de la depresión de Teruel es difícil encontrar un yacimiento de la edad del bronce, incluso una ladera de la edad del bronce conservada, porque han desaparecido, excepto debajo, ya digo, de este tipo de morfologías. Otro caso similar, bueno, relativamente similar, es material extraído de unos fosos, en este caso cerca de la ciudad de Lleida, en la depresión del Ebro, por tanto, en la cual hay un yacimiento, Puig Pelegrí. En la parte superior no hay prácticamente nada, sin embargo hay unos fosos defensivos. Concretamente hay hasta 4 fosos sucesivos que vemos en el mapa topográfico de la parte superior. Y el más difícil de entender es el foso del que sale, del que parte la flecha, porque tiene una gran anchura, y identificarlo como foso era realmente complicado. Pero resulta que las laderas que vemos en la fotografía de abajo, frente al dominio de laderas cóncavas, que es lo habitual en estos medios, en estas laderas, al pie de cornisas, frente a ese tipo de laderas habitual, son laderas convexas. ¿Por qué son convexas? Porque contienen el material extraído de los fosos superiores. Serían las 2 manchas rojas que vemos en el mapa superior. Claro, con ese material sabemos que había un foso en la parte de arriba, o sea que eso nos resuelve la duda y podemos saber en qué fecha se excavó el foso porque contiene cerámicas, como ven
en el perfil, esas Cs que hay ahí puestas son cerámicas de la época ibérica. De manera que entonces podemos reconstruir en gran parte que sí que había fosos y que sí que había un yacimiento en la parte superior del que realmente no hay nada. Este yacimiento sí tiene restos en las laderas meridionales, en el pie de la ladera, también que fueron excavados, pero no de la parte de arriba. Hubo unos fosos defensivos y por lo tanto también hubo yacimiento. Bien, un tercer tipo, hablamos de laderas de bloques. Bueno, de estas tipologías hay muchas posibilidades geoarqueológicas. En la depresión del Ebro, sobre todo, los bloques principales suelen corresponder o a escarpes de calizas, en esas formaciones carbonatadas miocenas, pero sobre todo en los paleocanales de areniscas que abundan notablemente tanto en el piedemonte de la Ibérica como en el piedemonte de Pirenaico. La aparición de estos paleocanales genera unos relieves en los que los abrigos son muy habituales por erosión de las arcillas inferiores, y la evolución de estos abrigos en muchos casos hay que reconstruirla porque también debido a esa velocidad erosiva que hay en la zona, la mayoría de ellos han caído y forman parte de laderas de bloques posteriores. Bueno, hay muchos tipos. He seleccionado algunos. Hay registros, por ejemplo, de materiales que están in situ, pero que para llegar a ellos hay que pasar por debajo de bloques caídos, que sería este caso. Es decir, muchos de estos yacimientos en abrigos han desaparecido por caída de un bloque, bueno, que en muchos casos no llegamos ni a conocer porque siguen debajo del bloque. En otros, que serían los esquemas inferiores, puede haber una evolución posterior e incluso ser cubiertos por la ladera, esa misma ladera S2 de la que hablamos, que sería la que vemos ahí en el esquema 3 de abajo, de manera que si vuelven a reaparecer es por la erosión reciente. Hay un caso muy concreto, muy interesante, que es una cueva que también veíamos en el esquema anterior, un abrigo, que es la Cova del Segre, que en realidad es un abrigo de areniscas, en el Valle del Segre, ya entrando hacia la zona pirenaica. Se fue excavado en 1917 por Serra Vilaró, y es muy interesante porque el trabajo publicado en 1918 sobre la Cova del Segre realmente es un trabajo muy geoarqueológico, porque para llegar al yacimiento tuvieron que volar todos los bloques caídos que recubrían dicho abrigo, de tal forma que lo que se ve en la foto antigua, lo que están es poniendo barrenos para eliminar los bloques y llegar al yacimiento que ya vemos liberado en la parte inferior, y con un esquema muy interesante porque hay ocupaciones de la edad del bronce con crecidas del río Segre y finalmente de la edad del hierro, y luego una crecida final que rellenó completamente el abrigo, y que luego la caída del bloque lo preservó del río Segre, que es un río con caudal importante, pero lo hizo que no llegase a eliminarlo por completo. Bien, sería un ejemplo de yacimiento, ya digo, de dificultad para llegar a él en muchos casos. En otros casos, el mismo abrigo lo que hace es caerse y, por lo tanto, comprimir los materiales arqueológicos, que en muchas ocasiones son necrópolis, de la manera que el esquema que hay aquí corresponde en concreto a pequeños enterramientos, de los cuales, bueno, sí se ven muy bien, se ven algunos de los huesos, y que quedan preservados gracias al hundimiento del bloque, que luego puede ser tapado por regularizaciones posteriores y reaparecer incluso exteriormente, como en este caso, y poderlo ver, ¿no? E incluso poderlo excavar. Bueno, en otros casos simplemente el bloque caído no había un abrigo en el yacimiento, pero lo que hace es de trampa de sedimentos para yacimientos existentes en la parte superior. Lo ven en el esquema 2
hay una ocupación humana en la zona alta y, bueno, esa ocupación humana puede incluso desaparecer y, en todo caso, preservarse detrás, o sea, en el relleno que ven en el esquema 3 que ha dejado el bloque. Si ha caído, lógicamente, antes de que se desapareciera por completo dicho yacimiento. Por ejemplo, el Tosal de Moradilla, al lado de la ciudad de Lleida, contiene la excavación de ese lugar. En realidad la excavación la hicieron en la Guerra Civil, porque corresponde a una trinchera que cortó el sedimento, que simplemente se limpió posteriormente para poder observar pues, los restos de la Edad del Bronce de un paleocanal que hay en la parte alta, del cual el yacimiento, el material arqueológico ha desaparecido hace tiempo, ¿no? O bien esos bloques caídos sobre el material arqueológico que contenía el abrigo se pueden desplazar en conjunto y hay pues muchos casos, ¿no?, de desplazamientos por soliflusión a lo largo de las laderas, y este sería un caso, por ejemplo, de la Edad del Bronce, también en la misma zona del Valle del Segre, en donde el círculo rojo, lo que es el material arqueológico, pero no in situ, sino desplazado junto con el saliente, ¿no?, el abrigo superior, y que, bueno, en el cual hay hasta dataciones, que corresponde a 3700 sin calibrar antes del presente, es decir, de la Edad del Bronce también. Bien, y finalmente las laderas mixtas. Laderas mixtas, podemos hablar de ellas desde hace muy poco porque nuestro primer trabajo es de 2024 y en el cual se estudiaron dos cerros, porque no es una situación habitual, sino que es, bueno, una casualidad realmente que exista este tipo de ocupaciones. Pero es interesante porque enlaza con dos tipos de laderas de las que hemos visto, los talus flatiron y las laderas de bloques. Uno de estos cerros residuales correspondería a un pináculo de un paleocanal de areniscas dentro de esa evolución. O sea, aquí ya no está ni ese glacis superior del que hablábamos y ya casi ni está la presencia de un paleocanal que apareció. Entonces reconstruirlo pues tiene realmente bastante dificultad. Pero fíjense que hay una ladera de bloques que contiene pues, los restos del paleocanal, lógicamente, a lo largo de su retroceso, a lo largo de su erosión. Si lo vemos en esquema, en realidad los bloques aparecen alineados, siguiendo, lo cual no es nada habitual. Lo normal es que cada bloque caiga pues, cuando quiera. Entonces hay un caos de bloques sin más, pero aquí aparecen alineados, siguiendo unas etapas de retroceso muy concretas, de las cuales vemos aquí desde la 3, 4, 5, 6, 7 hasta lo que es el escarpe actual. Aquí lo podemos ver en una imagen del pináculo que tiene una forma alargada, lo pueden ver, y son de las 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tendríamos los bloques que se van conservando alineados siguiendo el retroceso. Bien, si los vemos ahora detalladamente y vamos incluso hasta la etapa 1, porque estamos viendo hasta la 2, la etapa 1 corresponde, como pueden ver en la parte de la izquierda, tanto en la foto de arriba como en el perfil de abajo, quizás se vea mejor en el perfil dibujado, la etapa 1 en números romanos es un talus flatiron, que está formado por fragmentos de caliza que tienen que venir necesariamente de un glacis que habría, por eso he pintado un glacis en color amarillo, en la parte superior de la reconstrucción. Bueno, y sería entonces un estadio evolutivo muy similar a las etapas de talus flatiron de las que hemos hablado, ¿no? Sin embargo, a partir de la etapa que hemos puesto como 2, empiezan a aparecer bloques porque empieza a aflorar un paleocanal. Fíjense que un paleocanal es un cuerpo sedimentario que corresponde a un canal y entonces realmente al inicio, pues según cómo aparezca la incisión, ¿no?, en esa ladera, pues suele tener unos pequeños bloques iniciales, pero el canal va teniendo, a medida que va aflorando, cada vez mayor espesor, de tal manera que no existe en la etapa 1, no hay bloques, solamente los materiales de calizas, ¿no?, del glacis superior,
No hay cerámicas porque es una etapa muy antigua, muy separada, está a 120 metros de distancia de la cornisa actual, y a partir de la 2 empiezan a aparecer bloques y ya no aparecen los fragmentos de caliza porque el glacis ha desaparecido, simplemente, ¿no? O sea que podemos reconstruir y a partir de ese momento lo que va a ir retrocediendo es el paleocanal, pero no de una manera continuada, sino por etapas, separadas por sectores donde no hay bloques. Entonces tendremos alineaciones de bloques con pasillos intermedios. Establecer una cronología no es fácil, ¿no? Pero resulta que en la etapa 4, en números romanos, ahí donde hay ese círculo que pone S2 y pone COP de Coveta suroeste, hay cerámicas de la edad del bronce. De manera que debajo de los bloques, y o sea, en el sedimento que hay por debajo de los bloques, de esa etapa 4 sabemos que equivale a la etapa S2. De manera que tendríamos una etapa relacionada con esa fase relativamente húmeda y fría del evento Bond 2.8. Bien, ahí tenemos un dato. Y por otra parte, la etapa 2, en números romanos, los bloques aparecen por debajo de esa etapa, de ese relleno H1. El relleno H1 es un fondo de valle, lo ven en la figura superior, que nada tiene que ver con las laderas y que está entre la etapa 1 de ladera y la etapa 2. O sea, se ha generado en ese espacio intermedio. Claro, esos bloques, si conseguimos datar la etapa H1, la base de esa etapa H1 por lo menos, pues podríamos tener una referencia cronológica. Bien, en este caso, como hubo suerte, pues la acumulación H1 en la parte basal tiene unas cubetas de combustión, o sea, unas cubetas donde ha habido, se han quemado leña, madera, y por lo tanto tenemos carbones, como pueden ver en la figura de detalle, unos carbones de encima de los cuales hay un relleno de cantos de caliza, de manera que corresponde a una acción antrópica en ese punto, que tiene sus dataciones, lógicamente, porque tiene carbones y corresponderían en torno a 5.000 cal BP, o sea, hace 5.000 años. Hay un par de dataciones, las dos incluso por encima de eso, que también da una edad parecida. Bien, ese es el nivel con el cual se relaciona esa etapa 2 de bloques. En otro punto, esa misma formación, ese mismo relleno H1, tiene también otra cubeta datada en 7.000 aproximadamente. Es decir, que entre 5.000 y 7.000 estaría la relación con la etapa que veíamos anteriormente, en este esquema, sería la que está marcada con el círculo, correspondería por tanto a unos 5 o 7.000 años, esa etapa, y la otra, la etapa 4, en torno al posbronce, es decir, en torno a 500, 700, que es la fecha poshierro también, que hay que incluirlo, antes de Cristo, que sería la etapa 4. Bien, en el otro cerro ocurre algo similar. Si se fijan, es un cerro también aislado, que tiene una ladera norte donde pone S3, sería la ladera de la izquierda, en donde la evolución, sobre todo no se ve bien en el dibujo de abajo, donde realmente esa etapa antigua se conserva allí, no tiene cerámicas y, bueno, se compone lo mismo que en casos anteriores de fragmentos de caliza, porque en este caso todavía esa manchita amarilla que hay en la parte alta del esquema y de la fotografía corresponde a restos del glacis pleistoceno. Bueno, entonces en la ladera norte no ha evolucionado desde esa fase antigua de ladera, pero la ladera sur sí. De manera que podemos ver que hay una fase también antigua, S3, o sea, anterior a S2, formada como siempre por fragmentos de caliza del glacis, etcétera, pero que no tiene cerámicas, lógicamente. Sin embargo, la ladera es S2, que sería ese color verde intermedio nuevamente, correspondería también a la etapa del 2.8, el evento Bond 2.8, y contiene los materiales también calizos de arriba del glacis y cerámicas.
lógicamente, hay una datación, 1210, calibrado antes de Cristo, eso correspondería a la etapa S2, como hemos visto en los casos anteriores. Pero esa etapa S2, si ven en el esquema de abajo, ya se relaciona con bloques. Es decir, que a partir de la etapa S2 ya los Talus Flatiron dejan de funcionar, no porque haya desaparecido el glacis, que aún se conserva en la actualidad, sino porque empieza a aparecer algo, un escarpe más importante, que es el que da el paleocanal de areniscas. Por lo tanto, a partir de ese momento, la etapa S2, que sabemos que es posbronce, y sería, por tanto, equivalente al 4 de la coveta, o sea, del cerro que hemos visto anteriormente, al 4 números romanos, ya es totalmente de bloques. Para que tendríamos una evolución ya muy similar al caso del que hemos visto anteriormente. Bien, o sea que tendríamos una evolución mixta que empieza con Talus Flatiron y que termina con laderas de bloques. Bien, para intentar tener un poco más de cronología y conocer mejor la evolución de estos cerros, lo que hicimos es, partiendo de esas dos fechas, aunque amplias, ¿no?, que tenemos, que conocemos, bueno, establecer unas medidas con el martillo de Smith para calcular valores de resistencia a la compresión uniaxial de las diferentes etapas de bloques. Lógicamente, los bloques de arenisca que llevan más tiempo depositados en esa alineación, pues tienen un nivel de meteorización mucho mayor y por lo tanto dan medidas de resistencia mucho más bajas. Mientras que la etapa 7, por ejemplo, ya da medidas de resistencia muy parecidas a las que tiene el propio escarpe actual del pináculo de areniscas. Bien, eso lo que nos permite es, con los valores de medición y las distancias de esos bloques respecto al escarpe de areniscas y teniendo esas dos fechas, sobre todo teniendo la fecha de la etapa 4, bueno, que se ve en el esquema de arriba, ven que pone unos puntos rojos, serían los puntos de medida del martillo de Smith, pero la etapa 4, que sabemos su fecha, pues partiendo de ese retroceso hasta la actualidad, podemos establecer unas medidas aproximadas, por supuesto, para cada una de las alineaciones de bloques. Bien, la etapa 2, la etapa 1 ya hemos visto que era un Talus Flatiron, que no podemos datar, pero la etapa 2 equivaldría, por lo tanto, a esas fechas en torno a 5 o 7 mil años, que es lo que nos sale aproximadamente a partir de las mediciones de meteorización con el martillo de Smith. Y a partir de esos dos datos, de la 4 y de la 2, establecer toda una secuencia evolutiva, estimativa, claro, de las laderas de bloques. Bien, aquí vemos las muestras tomadas, esas que pone SH, serían de cada uno de las alineaciones de bloques, en el caso de la coveta. Lo mismo en el caso del cerro de Puchalón, en el cual vemos desde arriba, desde tal escarpe del paleocanal, y vemos desde la etapa 4, que empieza aquí solo con la etapa 4, 4, 5, 6 y 7, las alineaciones y las mediciones, los puntos rojos, y lo vemos en los dos esquemas de abajo, podemos ver cómo se disponen esas laderas que mantienen la imbricación que tienen en la acumulación de ladera original. Aquí conviene aclarar que realmente esos bloques que vemos no es que cayeran los bloques en solitario, como podemos ver en esa figura de abajo, por ejemplo, que se ven imbricados, pero estaban incluidos dentro de una ladera que tenía no solo bloques, sino otros materiales, puesto que en la ladera no solo hay la capa superior dura, sino que también hay materiales blandos y otros fragmentos de menor tamaño, como ven en el esquema superior. Caída de los bloques, acumulación en la ladera, se erosiona gran parte del sedimento fino y quedan los bloques imbricados. Como pueden ver en la figura de abajo, que es en otro punto, donde solamente tenemos
los bloques en esa situación. Por supuesto, se pueden repetir esas etapas, con lo cual lo que tendríamos, nueva caída de bloques, tras un espacio sin caer las cornisas, y de nuevo una nueva acumulación que da una nueva alineación de bloques al pie del escarpe. Bien, eso, ya digo, no es normal que se mantenga, no es habitual, ¿no?, que se lleguen a mantener los bloques en su sitio. Tienen que ser bloques de gran tamaño para que sí ocurra, porque si no, pues normalmente se unen todas las etapas y es difícil establecer esa diferenciación. Bien, si añadimos ahora en esas columnas que equivaldrían a la incertidumbre que dan las medidas de meteorización, ¿no?, del martillo de Smith, si lo trasladamos al Cerro de Puchalón a partir de la etapa 4, aquí tenemos una primera sorpresa, y es que realmente todo está a la misma escala, de tal manera que la etapa 4 de bloques, la etapa 5, la 6, la 7, están a la misma distancia, tanto en un cerro como en el otro, están separados pues 40 kilómetros. Realmente ahí se mantienen las mismas alineaciones a las mismas distancias y con las mismas medidas de resistencia del martillo de Smith. De manera que eso nos lleva a pensar que realmente corresponden a etapas bien diferenciadas en la evolución de caídas de los bloques y que por lo tanto tienen el mismo valor que los talus flatiron. Es decir, en realidad corresponden a etapas climáticas en las cuales hay un dominio de este tipo de procesos en la ladera. Si además lo ponemos en relación con gráficas climáticas, ¿no?, del Holoceno, o sea, mantenemos las mismas columnas grises hasta abajo, entonces, bueno, lo que tenemos es que la mayoría de ellas, y ahora lo vamos a ver en un esquema más grande, sería este, bueno, se mantiene una relación en la mayoría de ellas con etapas frías. Es decir, realmente, por supuesto, la etapa 4 es la fase fría de la del hierro, el evento Bond 2.8, pero el evento 4.2 correspondería a la etapa 3, el 5.9 estaría muy en relación con la etapa 2. Claro, son medidas muy estimativas, pero que casan relativamente bien. Y, por supuesto, la 7 ya corresponde a la pequeña del hielo. Solamente la 6 es la que queda en una situación un tanto peculiar porque corresponde al periodo cálido medieval. Pero en realidad, en términos generales, corresponden bastante bien con fases relativamente frías del Holoceno superior. Por otra parte, claro, esos mismos lugares también hay carbones que han permitido algunas de las dataciones que hemos indicado y nos permiten conocer que hay un dominio de juníperos en la primera de las dataciones, en torno a 7000 antes del presente, un bosque mixto a partir del 5000. Estamos hablando del Neolítico, es decir, que haya una ocupación, son esas cubetas de combustión, que es lo único que tenemos, ¿no?, realmente del Neolítico en ese punto, en esos lugares de Monegros, en concreto. A partir ya de la fase S2, un dominio del pino generalizado, como vemos en el esquema, y ya no volverá a ver los juníperos hasta época postmedieval. Esos son los datos que hay en trabajos realizados de antracología por Marta Alcolea, que forma parte de este equipo de trabajo. Bien, de manera que si colocamos también en el esquema anterior las etapas de laderas de bloques, lo que tenemos es, como vemos, esa relación entre las dos etapas S2 y S1 con etapas también de laderas de bloques, o sea, talus y laderas de bloques equivalentes como procesos evolutivos, separados por etapas intermedias de incisión o, en el caso de los bloques, de pasillos intermedios, y que nos llevan hasta el evento 5.9, de manera que tendríamos toda una evolución interesante para reconstruir algo más allá de la etapa S2 a partir de las laderas de bloques. Bueno, un poco de conclusiones con respecto a todos estos elementos que ya ven que se obtienen de laderas en situación muy residual, pero que gracias a que hay esos restos
podemos llegar a reconstruir no solamente aspectos incluso paleoambientales, sino sobre todo yacimientos arqueológicos que de otra manera no llegan a entrar dentro, ¿no?, de los mapas de ocupación del territorio. El análisis geoarqueológico en medios, sobre todo áridos, semiáridos, de las laderas, lo que proporciona es una información muy valiosa para reconstrucción de puntos de asentamiento y complementa muy bien la información arqueológica que puede existir, que en algunos casos ni siquiera existe, pero que en otros casos complementa muy bien la información que hay de tema puro arqueológico. A veces el yacimiento, hemos visto, ha desaparecido por completo y las laderas es la última posibilidad, ¿no?, de registro existente para la reconstrucción de la ubicación original. En este aspecto hay que tener en cuenta que hemos visto laderas que aún se conservan relativamente bien en estas zonas de Monegros, zonas en donde no ha llegado el regadío, porque en muchos de los casos donde ha llegado en Monegros y sobre todo en los llanos de Lleida y demás, en esos sectores muchas de las laderas han sido utilizadas como material para generar campos de cultivo de regadío. Es decir, el material de la ladera como material muy útil para extenderlo y por lo tanto en la mayoría de los cerros lo que presentan son unos escarpes erosivos creados por máquinas que lo que hacen es generar que el cerro ahora evolucione de una manera rapidísima y que ya pues muchos de esos registros hayan desaparecido. Las fases de estabilidad e inestabilidad son muy interesantes, son muy buenos indicadores paleoambientales. Es decir, realmente si van acompañados de cronología y de datos arqueológicos, lo que permiten, como hemos visto, es marcar etapas contrastadas en la evolución del relieve y que están muy relacionadas con aspectos climáticos y en ocasiones, sobre todo en las etapas de decisión, con aspectos en los aspectos de inestabilidad. Bien, manera que los talus flatiron, las laderas superpuestas, las laderas de bloques, la evolución mixta de laderas, todo ello en conjunto, lo que permite en estas zonas es crear un modelo evolutivo e incluso en algunos casos permite delimitar lo que es influencia climática y lo que es influencia antrópica en la dinámica de estas laderas holocenas. Bien, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José Luis, por tu interesante charla y apasionante a la vez, ¿no? Que no, a mí particularmente me ha parecido un, de una de una novedad tremenda, sobre todo para muchos de nosotros que no estamos familiarizados con estos medios áridos semiáridos, ¿no? Desde lo que decía al principio y que tú también has mencionado del Cerro del Castillo de Alfambra hasta ahora, pues han pasado pues más de pues cerca de 50 años, ¿no? Y el avance que habéis realizado en el conocimiento de estos medios, pues ha sido enorme, ¿no? A mí me fascina y me subyuga las reconstrucciones que habéis sido capaces de hacer a partir de restos de evidencias geológicas de pequeña magnitud, veíamos algún ejemplo de 50 metros, ¿no? O sea, a partir de de esta geología de detalle, geomorfología de detalle, eh, lo que somos, lo que habéis sido capaces de reconstruir y eso, pues, vamos, merece mis felicitaciones entusiastas, ¿no? Eh, Ha quedado, bueno, pues que la geología pues permite conocer esta evolución reciente en este caso de las laderas, ¿no? De
cómo se ha generado ese relieve y cómo lo podemos datar y cómo lo podemos asociar a eventos climáticos y a fases poblacionales, ¿no? A lo largo de estos últimos, pues como veíamos en los últimos esquemas, pues 7.000 8.000 años, ¿no? Pues no sé si alguno de los presentes tiene alguna cuestión para José Luis. Ahora es el momento. David, háblele, Eduardo. Hola, Hola. ya, Sí. sí, ya puedo hablar. Pues a mí también me ha parecido súper buena la presentación. Muchísimas gracias porque he estado, bueno, encantado escuchándote. Y tengo algunas dudas sobre, hablabas de puntos de asentamiento en las laderas, y entonces hay algún patrón, porque claro, yo a priori, así sin tener mucha idea, diría, es que vamos, en la ladera en general, pues no es, desde mi punto de vista, un sitio muy frecuente para haber laderas o laderas, para ver asentamientos. ¿Qué me puedes decir de las cerámicas y todo y lo que encontráis? Si hay algún patrón de cerámica que encontráis en las laderas, o bueno, háblame un poquito más de esto. Sí. Bueno, realmente los asentamientos, la mayoría no están en las laderas. Es decir, realmente los asentamientos suelen estar arriba en los cerros. Eh, Algunos de ellos a veces no son cerros originalmente, porque se ha creado un foso defensivo, es un espolón, en fin, un saliente para defender. Solamente suelen estar en la parte superior. Lo que ocurre que en estas zonas, esos yacimientos ya antiguos de la edad del bronce, muchos de ellos, la mayoría, yo diría, de ellos han desaparecido en la parte superior y los restos transportados, o sea, no están in situ, forman parte de la evolución de la ladera. Es decir, es un elemento más, como podría ser un pedazo de caliza, los fragmentos de cerámica, carbón, huesos, están dentro de la propia ladera y es lo que nos da información. En algunas ocasiones sí que hay en la propia ladera también, o incluso no hay ni arriba del cerro, está en la ladera, pero quedan cubiertos por esa misma evolución de ladera. Y entonces, claro, la mayoría de lo que hemos visto es de la edad del bronce o edad del hierro, que en esos casos siempre se busca un lugar defensivo en el nordeste de la península y están en zonas altas, fáciles de defender y, bueno, ahí se organiza toda la vida del yacimiento y tiene pues un tiempo de funcionamiento hasta que, como estamos viendo, realmente hay toda una evolución que va a generar la erosión de la ladera. ¿Por qué? Pues porque se ha deforestado, sería la acción antrópica, y por tanto la erosión aumenta notablemente, porque el clima ha cambiado, disminuye la cobertura vegetal o ambas cosas. Normalmente esos yacimientos van a ir desapareciendo a medida que evoluciona a final de la Edad del Hierro, época ibérica y sobre todo en época romana, en donde realmente toda la presión que hay de ganadería sobre explotación de las laderas, ¿no? Para ganado, agricultura, etcétera, pues va a generar un aumento notable de la erosión, ¿no? Bien, todo ello pues va a hacer que la ladera se convierta en el único testimonio de la evolución de esas épocas, ya digo, en estas zonas. Si fuéramos a una zona húmeda, Galicia, zona cantábrica, etcétera, bueno, es muy raro que esas laderas hayan llegado a ese tipo de situaciones tan extremas. Entonces se conservan mucho mejor. Porque incluso en estos casos, aunque haya una muralla, que en muchos modelos de estos yacimientos hay muralla, pero hemos visto, por ejemplo, salía un cerro regularizado, la Codera, que tiene una muralla frontal con torreones de la Edad del Hierro, etcétera, pero sus murallas laterales no están porque han evolucionado con la ladera. O sea que puedes tener un yacimiento, pero que parcialmente ha desaparecido parte o ha desaparecido por completo, como muchos de los que hemos Perdón. visto. Sí, entonces no sé si contesto con eso. O sea, la pauta de cerámicas realmente depende de la época, pero normalmente en la ladera S2 sería ese tipo
de bronce y hierro esencialmente. En época ibérica ya entra dentro de una dinámica erosiva generalizada. Habría que buscar esos materiales, sobre todo en los fondos de los valles. Y es lo que tenemos, no es un tema que hayamos entrado, pero claro, ¿qué ocurre cuando esas laderas se erosionan en una fase posterior, ¿no? Pasa esa fase inestable, época ibérica, época romana, sus materiales de la ladera, que habían quedado durante un tiempo ahí estacionados, ¿no? En una segunda situación, ¿no? Situación secundaria, van a pasar a una situación terciaria que es conos y fondos de valle. Eso es lo que tenemos luego en la depresión del Ebro. Gran parte de sus materiales de cerámica han ido a la depresión y tenemos los rellenos de los valles con cerámicas, sobre todo de época romana. Es decir, que todos los fondos, esa etapa H1 de la que he hablado momentáneamente, ¿no? Hemos tratado la parte inferior en el Neolítico, pero la parte superior es de época romana. Está tratada por todos lados, siempre, ¿no? Incluso hay yacimientos, villas romanas que quedan cubiertos por esos rellenos que provienen de la erosión de las laderas. Es decir, claro, lógicamente hay una conexión. Yo hablo de laderas solo, pero las inestabilidades lo que van a generar es rellenos en los fondos. ¿No? Que en muchos casos, en la edad del bronce, no eran ni cultivables porque eran valles en V, ¿eh? Pero a partir de época romana son valles de fondo plano por el relleno. De manera que, por ejemplo, en el entorno de Zaragoza actualmente lo que se denominan las vales, que son valles de fondo plano, el fondo plano es lo que se ha erosionado de las laderas S2, que han llegado incluso a desaparecer en muchas zonas, ¿no? Como hemos visto. De manera que entonces hay toda una conexión y entonces encontramos incluso materiales del bronce que llegan como situación terciaria desde las laderas a los fondos de los valles y todo eso termina en época romana con esos fondos que a partir de ese momento, claro, se cultivan ya intensivamente, ¿no? En esos valles. Perdona, María Teresa de Tena creo que tenía una pregunta. María Teresa. Sí, acabo de Hola. conectar el micrófono. Buenas noches ya. Bueno, Felicitarle por la charla y bueno, quería comentarle algunas cuestiones relativas a los desaparecidos asentamientos de los que quedarían restos precisamente en las laderas. Es decir, se tiene un poco, por tanto, la conexión de dónde llegan esos restos, aunque ese yacimiento ha desaparecido. Pero ese yacimiento ha desaparecido, sin embargo, han trabajado en algún punto con métodos no invasivos para determinar si realmente puede haber algún tipo, sin excavación, claro, algún tipo de todavía o cimentación de ese asentamiento, ya sea de hierro o posterior. sí, bueno, realmente es fácil de ver. Fíjense que muchos de los que hemos visto que tienen esos glacis encostrados, ¿no? Que en algunos cerros aún se conservan, eh, se conservan los glacis, normalmente yacimientos no, ¿no? Pero sabemos cómo eran originalmente porque tenemos el contenido, ¿no? En las laderas con esas cerámicas de esa época que el material proviene de una zona donde había un glacis en la parte alta. Es decir, es que ya no está ni el glacis en muchos casos. Es decir, lo que queda es un cerro ahí residual y fíjese que hay ocasiones en que incluso ni siquiera hay cerro. Lo que queda es una ladera que no tiene ni siquiera su cerro correspondiente. Hay bastantes casos. Y podemos perfectamente, siguiendo la pendiente, claro, de la ladera, que situar que ese material que aún conserva dentro de la ladera, pues formaba parte del cerro. Es decir, hay muchos de estos cerros en donde no hay nada. O sea, hay la roca que aflora directamente, si es una capa dura, o si era un glacis, pues el glacis, pero sin nada. Pero
lo normal, la mayoría de los casos de monegros que hemos visto, las tipologías evolutivas, es que no haya ni siquiera el glacis que tenía originalmente. Eso llama mucho la atención, sí. Sí, que es un proceso erosivo bestial, porque Sí, estamos hablando de un periodo de tiempo corto, es es decir, si correcto. hablamos en este caso del hierro, muy Ujú. corto, o sea que desaparecer todo ese sustrato donde estaría ese asentamiento, o sea, es una velocidad por tanto, erosiva tremenda. La que sufre, se da en esta zona, ¿no? Que es la que un poco a mí me costaba entender, casi que no existiera ya ni siquiera esa base sobre la cual se edificaron Sí, bueno, pues esos asentamientos, esos castros, en fin, de lo que sí, se tratara, ¿no? Que sí. quedara restos en esa ladera. Eh, bueno, era un poco eso, si se había hecho alguna investigación con metodología no invasiva, ya fuera tomografía eléctrica o georradar, Sí, magneto, bueno, realmente ya digo, es que arriba sale la eh, roca directamente, el sustrato, sin más, como si nunca hubiera habido nada allí, en absoluto. Hay algunos yacimientos, bueno, pues por ejemplo la Codera, que he explicado arriba, lo que hay es el yacimiento todavía, y se ha excavado durante muchos años, es un yacimiento muy importante de la edad del hierro, ¿eh? Del hierro uno. Entonces, lo que ocurre es que antes hubo un yacimiento anterior que en las excavaciones aparecen algunas dataciones de la edad del bronce, pero como no aparece material, pues quedan un poco ahí las dataciones como algo, una anécdota, ¿no? Pero claro, en las laderas sí se conserva materiales de la edad del bronce de ese antiguo yacimiento que ya tampoco está. Lo que está es solamente el del hierro. O sea, que puede llegar a... En el Cerro de Alfambra, por ejemplo, hay un resto de castillo medieval. Fue un yacimiento ibérico, anteriormente un yacimiento de la del bronce e incluso de la del hierro. ¿Eh? Arriba del cerro no hay nada que hacer arqueológicamente más que medieval. Es lo único que queda de él. Piense que no solamente ha cambiado el hecho de que se traslada el material, se traslada generando una erosión importante de la dimensión del cerro, porque a veces acaba quedando un cerro cónico que parece imposible que haya habido ahí un yacimiento. Hay muchos cerros cónicos, por ejemplo, en la zona de la confluencia Segre-Cinca, que tienen restos de torres musulmanas, torres medievales, en la punta del cerro cónico, claro, y hay en la etapa S1, pues hay cerámicas de época medieval. Pero luego en los talus que quedan de la etapa S2, resulta que tienes toda la evolución de la edad del bronce, de la edad del hierro, porque había un yacimiento, claro, era más grande, pero que ha quedado reducido. Entonces, claro, la primera impresión es que eso es imposible, ¿no? De que, Bien, y si no eh, fueran los talus, pensarías que nunca ha habido ningún tipo de ocupación en esos puntos. bien, pues muchas gracias. Mm. muchas gracias María Teresa y David. Y muchas gracias, José Luis. No tenemos tiempo para más porque Nosotros. tenemos limitación de tiempo por el Zoom, que no tiene más posibilidades de alargar el asunto, ¿no? Y entonces, para poderte despedir adecuadamente, pues utilizaremos este último minuto, pues simplemente, José Luis, darte las gracias por tu charla también hasta ahora, pues que se nos ha alargado el asunto. Y bueno, pues decir a los presentes, pues como ya habéis visto, pues José Luis Peña es uno de los, digamos, padres de la geoarqueología aquí en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros en nuestras pequeñas sesiones o charlas de la Comisión de Geología de la Sociedad Geológica de España, ¿no? Pues nada, agradecerte que hayas estado con nosotros y todo lo que nos has contado, que desde luego es súper interesante.
Muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Muy Muy bien. bien, pues nada, seguiremos en contacto, José Luis, y a los asistentes también, muchas gracias por asistir a estas sesiones y buscaremos otro tema atractivo para el siguiente jueves, dentro de 2 meses. Que bueno, que ya estaremos en periodos más complicados, pero bueno, los intentaremos seguir haciendo. Muy bien, venga, adiós a todos y muchas Muy bien. gracias. Que Adiós. vaya todo muy bien. Adiós, gracias. Adiós. 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 Adeu.